A la orca la llaman ballena asesina. Caza tiburones, ballenas, focas e incluso animales que pesan decenas de toneladas, y casi siempre sale victoriosa. Pero existe un hecho que rompe por completo esa imagen aterradora. ¿Saben a quién no ha matado jamás una orca en libertad? A nosotros. Hasta la fecha, no existe ningún caso confirmado de una persona muerta por una orca salvaje en cualquier océano del planeta. 0. Y no estamos hablando de un animal dócil que evita el conflicto, sino del depredador ápice más eficiente del océano. Una especie capaz de dominar prácticamente cualquier ecosistema marino donde habita. Piénsenlo por un momento. Estamos frente a un animal que puede superar las 10 toneladas de peso, alcanzar velocidades cercanas a 55 kilómetros por hora, y coordinar ataques con una precisión que todavía sorprende a los biólogos marinos. Vive en grupos familiares extraordinariamente estables, transmite conocimientos de generación en generación, enseña a sus crías mediante aprendizaje social, recuerda rutas durante décadas, y posee uno de los cerebros más complejos conocidos entre todos los mamíferos. Cuanto más investigaba sobre ella, más sentía que la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué es un cazador tan formidable?, sino ¿por qué decidió excluir al ser humano de su lista de presas? Esa simple observación plantea una cuestión enorme sobre la inteligencia, la cultura y la evolución del comportamiento. Hoy vamos a desmontar a la orca pieza por pieza. Descubriremos por qué ni siquiera el nombre con el que la conocemos describe realmente quién es, cómo su anatomía fue perfeccionada durante millones de años, por qué sus familias funcionan de una manera sorprendentemente parecida a las nuestras, y cómo desarrolló estrategias de caza que parecen diseñadas por una mente capaz de planificar el futuro. Y quédense hasta el final, porque comprender la respuesta a la pregunta inicial no solo cambiará la forma en que ven a este animal. Creo que también cambiará la manera en que entendemos nuestra propia relación con la inteligencia en la naturaleza. Empecemos por lo más básico. El nombre ballena asesina contiene 2 errores. No es una ballena y tampoco merece el retrato que sugiere la palabra asesina. La orca pertenece a la familia Delphinidae, la misma de los delfines, y es el delfín más grande que existe en la Tierra. Los machos pueden alcanzar entre 8 y 9 metros de longitud, superar las 10 toneladas, mientras que las hembras suelen medir alrededor de 7 metros y pesar entre 5 y 6 toneladas. Para hacerse una idea, es como colocar 2 automóviles uno detrás del otro, convertirlos en un cuerpo perfectamente hidrodinámico y dotarlos de una inteligencia extraordinaria. Yo siempre encuentro fascinante que un nombre repetido durante siglos pueda ocultar por completo la verdadera identidad de un animal. El origen del apodo también cuenta una historia curiosa. Durante el siglo XV, marineros españoles observaron cómo estos enormes delfines atacaban grandes ballenas y comenzaron a llamarlos asesinos de ballenas. Con el paso del tiempo, la expresión terminó invirtiéndose por un error de traducción hasta convertirse en ballena asesina, un nombre que sobrevivió durante casi 500 años. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La orca no mata por crueldad ni por placer. Como cualquier gran depredador, caza para sobrevivir y mantiene el equilibrio de los ecosistemas marinos. Su patrón blanco y negro tampoco es un simple diseño llamativo. Es el resultado de millones de años de evolución. Desde arriba, el dorso negro se confunde con la oscuridad del océano profundo. Desde abajo, el vientre blanco se mezcla con la luz que atraviesa la superficie. Este fenómeno, conocido como contrasombreado, también aparece en tiburones, pingüinos y numerosos peces oceánicos. Además, las manchas blancas situadas detrás de los ojos funcionan como marcas de identificación que ayudan a distinguir individuos durante la caza y la interacción social, especialmente cuando la visibilidad es reducida. A pesar de su enorme tamaño, una orca puede alcanzar aproximadamente 55 kilómetros por hora, gracias a una musculatura extremadamente potente distribuida a lo largo de la columna vertebral y a un complejo sistema de tejido conectivo elástico que almacena y devuelve parte de la energía en cada movimiento de la cola.
Estudios de biomecánica marina han demostrado que esta eficiencia sigue inspirando el diseño de vehículos submarinos. Habitan todos los océanos del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida y las regiones tropicales. Las hembras pueden vivir cerca de 90 años, mientras que muchos machos alcanzan entre 30 y 40 años. Su enorme aleta dorsal, que en algunos machos supera 1,8 metros, junto con cicatrices y muescas únicas, permite a los investigadores reconocer individuos concretos durante décadas sin necesidad de capturarlos. Traiboy Swingitong Thuong. Cuanto más conocemos su biología, menos se parecen a un monstruo y más a una de las obras maestras de la evolución. Ahora llegamos a una parte donde la historia comienza a cambiar por completo. La dieta de las orcas parece sencilla hasta que los científicos la estudian con detalle. Algunas poblaciones se alimentan casi exclusivamente de peces, especialmente salmón. Otras cazan focas, leones marinos, marsopas e incluso grandes ballenas. Durante décadas fueron clasificadas simplemente como orcas residentes y orcas transeúntes. Lo extraordinario es que pueden compartir el mismo océano, cruzarse a pocos metros de distancia y, aún así, ignorarse completamente. No intercambian técnicas de caza, no mezclan sus grupos y ni siquiera utilizan el mismo repertorio de sonidos. Cuanto más analizaba este comportamiento, más evidente me resultaba que la cultura puede llegar a ser tan poderosa como la propia genética. Diversas investigaciones realizadas en el Pacífico Norte han demostrado que estas diferencias no se deben únicamente a la alimentación, sino también a tradiciones transmitidas durante generaciones. Cada grupo enseña a sus crías qué animales cazar, qué rutas seguir y cómo comportarse. Algunos biólogos evolutivos incluso consideran que estas diferencias culturales podrían representar una etapa inicial de especiación, un fenómeno extraordinariamente raro en la naturaleza. No existe una montaña ni un continente que las separe. Lo hace el conocimiento heredado dentro de cada familia. Si realmente queremos comprender a la orca, debemos abandonar la imagen del cazador solitario. Toda su sociedad gira alrededor de la familia, y esa familia funciona bajo un sistema matriarcal. La líder no es el macho más fuerte ni el individuo más grande. Es la hembra de mayor edad. Ella conserva décadas de experiencia acumulada. Recuerda dónde aparece el alimento cuando los recursos escasean. Conoce antiguas rutas migratorias y sabe qué zonas representan un peligro. Estudios publicados durante los últimos años muestran que los grupos que conservan a su matriarca encuentran alimento con mayor eficiencia y presentan mayores probabilidades de supervivencia. Yo encuentro difícil no establecer un paralelismo con las sociedades humanas, donde la experiencia de los mayores también puede convertirse en el recurso más valioso. Existe otro dato que sorprendió incluso a los investigadores. Las hembras de orca experimentan menopausia, un fenómeno extremadamente raro entre los mamíferos. Además de los humanos, solamente unas pocas especies de cetáceos presentan esta característica. Dejan de reproducirse aproximadamente entre los 30 y 40 años, pero continúan viviendo durante varias décadas más. Durante mucho tiempo esto pareció un misterio evolutivo. Sin embargo, hoy la explicación más aceptada recibe el nombre de efecto abuela. Al dejar de invertir energía en nuevas crías, la hembra dedica todos sus conocimientos a proteger hijos y nietos. Cuando los salmones desaparecen de las rutas habituales, la matriarca recuerda lugares que nadie ha visitado durante 20 o 30 años. Cuando ella muere, la mortalidad de sus descendientes aumenta de forma significativa. La familia pierde mucho más que una integrante. Pierde su memoria colectiva. La relación entre madres e hijos también rompe muchas reglas de la naturaleza. Los machos nunca abandonan el grupo familiar. Permanecen junto a su madre prácticamente toda su vida, incluso después de alcanzar 8 toneladas de peso y la madurez reproductiva. Se aparean con hembras de otros grupos y después regresan con su familia. Cuando la madre desaparece, el riesgo de muerte de los hijos adultos aumenta considerablemente. Cada manada está formada por varias generaciones que permanecen unidas durante décadas. Varias familias constituyen una comunidad y varias comunidades forman un clan. Cada clan
Posee un dialecto propio compuesto por silbidos, gritos y llamadas que las crías aprenden igual que un niño aprende el idioma de su hogar. Varias veces al año, diferentes familias del mismo clan se reúnen. Los jóvenes juegan, los adultos fortalecen vínculos, y los mayores organizan verdaderas sesiones de aprendizaje. Sueltan presas vivas para que las crías practiquen la caza y corrigen sus errores con paciencia. No se trata de instinto, es educación, es cultura transmitida entre generaciones. Y entonces, aparece uno de los comportamientos más conmovedores jamás registrados en el océano. En 2018, una hembra conocida como J35 transportó el cuerpo sin vida de su cría durante 17 días, recorriendo aproximadamente 1.600 kilómetros sin abandonarlo. Cada vez que el pequeño cuerpo se hundía, ella volvía a impulsarlo hacia la superficie. El resto del grupo permaneció a su lado durante todo ese recorrido. Cuando conocí este episodio, comprendí que el duelo no pertenece exclusivamente a nuestra especie. También forma parte del complejo mundo emocional de las orcas. Tal vez esa sea una de las razones por las que resulta imposible comprenderlas únicamente observando cómo cazan. Primero hay que entender cómo aman, cómo enseñan y cómo recuerdan. Ahora llegamos al órgano que explica casi todo lo que hemos visto hasta este punto: el cerebro. El cerebro de una orca adulta pesa entre 5 y casi 7 kilogramos, mientras que el cerebro humano ronda los 1,3 o 1,4 kilogramos. Solo el cachalote posee uno de mayor tamaño. Sin embargo, el peso por sí solo no determina la inteligencia. Lo verdaderamente extraordinario aparece cuando los neurocientíficos analizan su estructura interna. Existe una medida denominada índice de girificación, que evalúa el grado de plegamiento de la corteza cerebral. Cuantos más pliegues existen, mayor superficie cortical puede alojarse dentro del mismo volumen y, en consecuencia, mayor capacidad para procesar información compleja. En los seres humanos, este índice se sitúa aproximadamente en 2,2. En las orcas, alcanza cerca de 5,7, uno de los valores más altos registrados entre todos los mamíferos conocidos. Cuando descubrí este dato, comprendí que estábamos observando una inteligencia que evolucionó, siguiendo un camino distinto al nuestro, no necesariamente inferior. Uno de los aspectos que más llama la atención es el extraordinario desarrollo de la corteza insular y del sistema límbico, regiones relacionadas con la percepción social, la empatía, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Aunque todavía existen preguntas abiertas sobre el funcionamiento exacto de estas áreas en los cetáceos, numerosos estudios sugieren que desempeñan un papel fundamental en la compleja vida social de las orcas. Tal vez por eso cuidan a individuos heridos, ayudan a miembros debilitados del grupo y permanecen junto a las madres que atraviesan el duelo por una cría perdida. Yo encuentro difícil pensar que todos estos comportamientos puedan explicarse únicamente mediante el instinto. Todo apunta a procesos cognitivos mucho más elaborados. Las demostraciones de memoria también resultan sorprendentes. En varios parques marinos, 2 hembras que habían convivido durante años fueron separadas y trasladadas a instalaciones diferentes. Después de un largo periodo sin contacto, volvieron a reunirse. El reconocimiento fue inmediato. Retomaron sus vocalizaciones habituales y sus patrones de interacción como si apenas hubiera pasado el tiempo. No estaban recordando un sonido. Estaban recordando a un individuo concreto. Esa capacidad de conservar relaciones sociales durante años constituye una característica extremadamente poco común en el reino animal. Otro experimento despertó un enorme interés entre los investigadores: la prueba del espejo. Al colocar marcas visibles sobre diferentes partes del cuerpo y situar un espejo frente a ellas, algunas orcas comenzaron a girar lentamente para observar zonas específicas de su piel, un comportamiento compatible con cierto grado de autorreconocimiento. Aunque la comunidad científica considera que estos resultados todavía no son concluyentes, sí representan una evidencia importante de un nivel avanzado de percepción de sí mismas. Y luego aparece una de las herramientas más extraordinarias que posee este animal: la ecolocalización. Las orcas emiten chasquidos que viajan por el agua a gran velocidad. Cuando esas ondas sonoras chocan contra un objeto,
regresan convertidas en ecos. Una estructura de tejido graso situada en la frente, conocida como melón, concentra y dirige esas señales hacia el cerebro. Gracias a este sistema pueden detectar presas a más de 150 metros, incluso en completa oscuridad, distinguir especies diferentes únicamente por el eco, y seleccionar exactamente el pez que desean capturar. Para comunicarse utilizan 3 tipos principales de sonidos: chasquidos, silbidos y llamadas sociales, cada uno con funciones específicas. Cuanto más profundizaba en este sistema, más evidente resultaba que, para una orca, el océano no se observa únicamente con los ojos. Se escucha, se interpreta y se comprende. Quizá esa sea otra gran lección que nos ofrece la naturaleza. Existen muchas formas diferentes de percibir el mundo, y ninguna debe medirse únicamente con parámetros humanos. Ahora llegamos al momento en que toda esa inteligencia deja de ser una teoría y se convierte en algo que puede observarse directamente. La manera en que cazan las orcas ha obligado a muchos científicos a replantearse qué significa realmente planificar una acción. No estamos hablando de ataques impulsivos. Estamos hablando de estrategias diferentes para presas diferentes, ejecutadas por individuos que asumen funciones específicas, corrigen errores durante la operación y enseñan cada técnica a las generaciones siguientes. Cuanto más analizaba estos comportamientos, más evidente resultaba que cada cacería funciona como una auténtica lección transmitida dentro de la familia. La primera estrategia parece desafiar cualquier lógica. Ocurre en la península Valdés, en Argentina. Allí algunas orcas se lanzan deliberadamente fuera del agua para capturar crías de lobo marino que descansan sobre la playa. Alcanzan la orilla a casi 30 kilómetros por hora, calculando con enorme precisión el ángulo de entrada, la pendiente de la playa y la fuerza de la siguiente ola. Un pequeño error puede dejarlas completamente varadas, y una orca inmovilizada fuera del agua difícilmente sobrevivirá muchas horas debido al peso de su propio cuerpo. Lo extraordinario es que ninguna nace sabiendo hacerlo. Las madres dedican años enteros a enseñar esta técnica. Primero acercan lentamente a la cría para que sienta el fondo arenoso. Después realizan demostraciones repetidas delante de ella. Solo cuando consideran que está preparada permiten el primer intento real. Si la joven queda atrapada, la madre permanece a su lado, la empuja y le enseña cómo balancear el cuerpo hasta recuperar la flotación. De las aproximadamente 30 orcas que frecuentan esta región, solo unas 13 dominan completamente esta técnica, una prueba clara de que el conocimiento no depende de la genética, sino del aprendizaje. La segunda estrategia se desarrolla en la Antártida y demuestra un nivel extraordinario de coordinación. Cuando una foca encuentra refugio sobre un bloque de hielo, varias orcas nadan en perfecta formación bajo la superficie. Aceleran al mismo tiempo y se sumergen simultáneamente para generar una ola que puede superar 1 metro de altura. La primera rompe el borde del hielo. Las siguientes eliminan fragmentos, reducen la plataforma y empujan lentamente a la presa hacia el agua abierta. Todo sucede siguiendo una secuencia perfectamente organizada. No improvisan, anticipan los siguientes movimientos mientras ejecutan el anterior. Algunos investigadores comparan este comportamiento con operaciones cooperativas extremadamente complejas, observadas en primates o incluso en equipos humanos altamente entrenados. La tercera estrategia revela una paciencia extraordinaria. Cuando un grupo detecta una ballena gris acompañada por su cría, comienza una persecución que puede prolongarse durante 2 o 3 horas. Varias orcas distraen continuamente a la madre golpeándola desde los costados, mientras otras impiden que la cría alcance la superficie para respirar. A medida que unas se cansan, otras ocupan inmediatamente su lugar. Cada individuo conoce exactamente su función. Cuando finalmente termina la cacería, ocurre algo todavía más sorprendente. En muchas ocasiones consumen únicamente la lengua y algunos tejidos blandos, extremadamente ricos en grasa y nutrientes, dejando el resto del enorme cuerpo para otros organismos marinos. Esta conducta demuestra que la eficiencia energética puede ser más importante que aprovechar absolutamente toda la presa. Pero quizá ninguna técnica haya impresionado tanto a la comunidad científica como la utilizada contra el tiburón blanco.
Las orcas golpean al tiburón desde un costado hasta colocarlo boca arriba. Esa posición provoca un estado conocido como inmovilidad tónica, una respuesta fisiológica que paraliza temporalmente al animal. Aprovechando esos minutos de inmovilidad, las orcas extraen con extraordinaria precisión el hígado, un órgano enorme, rico en aceites y extremadamente energético. El resto del tiburón suele quedar intacto. La eficacia de esta estrategia es tan grande que estudios realizados frente a Sudáfrica demostraron que la simple presencia de una o dos orcas basta para que numerosos tiburones blancos abandonen completamente la zona durante meses, e incluso más de un año. Es difícil encontrar otro depredador capaz de modificar el comportamiento de un superdepredador rival de una forma tan contundente. Lo más extraordinario es que ninguna de estas técnicas aparece de manera espontánea. Todas requieren observación, práctica, corrección y transmisión cultural. Las crías acompañan durante años a los adultos antes de participar activamente en una cacería. Cometen errores, reciben ayuda y vuelven a intentarlo hasta dominar cada movimiento. Exactamente igual que ocurre cuando un niño aprende una profesión observando a sus mayores. Yo encuentro fascinante que una de las capacidades que durante tanto tiempo consideramos exclusivamente humanas, la enseñanza organizada del conocimiento, aparezca con tanta claridad bajo la superficie del océano. Tal vez el verdadero secreto de las orcas nunca haya sido su fuerza. Su mayor ventaja siempre fue la capacidad de convertir la experiencia de una generación en la supervivencia de la siguiente. Y ahora llegamos a la pregunta que ha estado acompañándonos desde el primer minuto. ¿Por qué un depredador capaz de abatir tiburones blancos, focas, leones marinos e incluso ballenas de 40 toneladas jamás ha desarrollado el hábito de atacar a los seres humanos en libertad? Hasta hoy, la respuesta definitiva sigue sin existir. Sin embargo, la evidencia científica permite construir 3 explicaciones que, juntas, ofrecen un panorama sorprendentemente coherente. La primera explicación es puramente biológica. Los seres humanos simplemente no formamos parte de su dieta. Las poblaciones de orcas especializadas transmiten durante generaciones una lista muy concreta de presas. Un grupo puede alimentarse exclusivamente de salmón, mientras otro solo caza mamíferos marinos. Nosotros no nos parecemos a ninguno de esos animales ni por tamaño, comportamiento, forma de nadar o contenido energético. Desde el punto de vista evolutivo, perseguir una presa desconocida supone un riesgo innecesario. Los grandes depredadores suelen evitar aquello que no conocen cuando el beneficio potencial no compensa el peligro. La segunda explicación apunta directamente a su inteligencia. Las orcas parecen distinguir con facilidad que los seres humanos no somos una presa habitual. Diversos encuentros documentados muestran individuos acercándose con curiosidad, observando embarcaciones, buceadores, e incluso ayudando accidentalmente a personas en situaciones comprometidas, sin mostrar una conducta claramente depredadora. Yo encuentro especialmente revelador que un animal con semejante capacidad de aprendizaje pueda diferenciar entre curiosidad, juego y caza. Eso implica un nivel de evaluación del entorno mucho más sofisticado de lo que imaginábamos hace apenas unas décadas. Pero la tercera hipótesis es probablemente la más fascinante. Ninguna madre enseñó jamás a sus crías que un ser humano podía convertirse en alimento. Y si una conducta nunca entra en la cultura del grupo, simplemente no pasa a la siguiente generación. Todo lo que hemos visto hasta ahora apunta en la misma dirección. Las orcas aprenden observando a su familia. Aprenden qué comer, dónde cazar, cómo cooperar y también qué ignorar. Tal vez la ausencia de ataques no sea una casualidad. Tal vez sea una tradición transmitida durante siglos. Cuando comprendí esta posibilidad, la pregunta dejó de ser ¿por qué no nos atacan? Y pasó a convertirse en ¿qué clase de sociedad es capaz de conservar una decisión colectiva durante generaciones enteras? La historia cambia completamente cuando el ser humano altera su entorno. En cautiverio sí se han producido ataques graves e incluso mortales contra entrenadores, algo que nunca ocurrió en libertad. Privar a un animal que recorre cientos de kilómetros,
Vive rodeado de su familia y depende de una compleja vida social para sobrevivir. Produce profundas alteraciones físicas y psicológicas. Hoy numerosos países han restringido o prohibido mantener orcas en espectáculos precisamente por el bienestar de la especie. Sin embargo, el cautiverio ya no representa la única amenaza. Durante décadas liberamos al océano bifenilos policlorados, PCB, compuestos industriales prohibidos desde los años 1980, pero que continúan acumulándose en la grasa de las orcas y pasan de madres a crías a través de la leche. La disminución de poblaciones de salmón debido a la destrucción de ríos obliga a muchas familias a recorrer distancias cada vez mayores para encontrar alimento. La población residente del sur del Pacífico nororiental apenas supera los 70 individuos. A esto se suma un enemigo invisible, el ruido constante de barcos, motores y sonares militares. Para un animal que interpreta el mundo mediante el sonido, ese ruido equivale a vivir rodeado de niebla permanente. Y quizá ahí se encuentra la mayor paradoja de toda esta historia. Durante siglos llamamos monstruo a un animal que jamás decidió convertirnos en su presa. Mientras tanto, fuimos nosotros quienes contaminamos su hogar, reducimos sus fuentes de alimento y llenamos de ruido el océano donde ha vivido durante millones de años. Yo creo que la orca funciona como un espejo. En ella reconocemos la familia, la enseñanza, la memoria, la cooperación, el duelo y la inteligencia. Posee la fuerza suficiente para matarnos, pero elige no hacerlo. Esa decisión dice mucho más sobre ella que cualquier demostración de poder. Y también nos deja una lección difícil de ignorar. La verdadera grandeza no consiste en dominar a quien es más débil, sino en saber contener la propia fuerza. Si aprendemos algo de la orca, debería ser precisamente eso. La inteligencia alcanza su forma más elevada cuando va acompañada de respeto, cooperación y responsabilidad hacia toda forma de vida.